Bueno, hay mucha expectativa de parte del gobierno, de mucha gente, para ver qué ocurre finalmente con la cosecha de la soja, para ver cuántos dólares aporta. La cosecha ya empezó, digamos, hace obviamente más calor en el norte. El grano termina de madurar en la zona de Salta y empieza a bajar el trabajo de los contratistas desde el norte del país hasta el sudeste de la provincia de Buenos Aires, cuando se terminará la cosecha total. Hay mucha expectativa porque los números de este año rondarían los 52, 53 millones de toneladas de soja y se espera, bueno, que ingresen varios miles de millones de dólares. Y vamos a hablar por este tema con Santiago del Solar, es productor agropecuario de la zona de Rojas, miembro de los grupos CREA. ¿Qué tal, Santiago? Juan Micheli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Bien, bien, aquí estamos. Bueno, viendo, tratando de que nos ayudes para ver los números, porque si bien el gobierno ha sido muy confrontativo con el campo y lo critica muy a menudo, por otra parte espera el trabajo del campo, ¿no? Se da esta ironía. Hasta ahora la cosecha que ya empezó en el norte del país viene bien, con buenos rindes. ¿Qué información tenés? Mirá, sí, los lotes que arrancaron bastante bien en la zona núcleo. Hay que tener en cuenta que lo que fue la sequía del mes de enero, ¿no? Estábamos realmente muy preocupados. Sí. Tuvimos días de altísimas temperaturas en enero, muy baja humedad relativa, que hicieron sufrir mucho los cultivos y realmente pensamos que las cosas iban a ser peor. Pero bueno, el productor utiliza mucha tecnología, mucha inversión, mucha dedicación y conocimiento y ha podido atenuar un impacto climático muy fuerte que después, por suerte, el mes de febrero llovió bastante bien. Y los rendimientos arrancaron bien, hemos tenido también algunos buenos días para cosechar, con clima sin lluvias, que ha permitido avanzar, y estamos recién con los primeros lotes. Es auspicioso los rendimientos, y lo que vos comentabas de los 52, 53 millones de toneladas, es posible que se logren, todavía falta mucho, falta bastante tiempo, y hay que ver también el resultado de la soja de segunda, que ha sido muy afectada. Recordemos que tenemos soja que se siembra. El grueso de la soja se siembra entre octubre y noviembre en la zona núcleo, pero después está la soja que se siembra sobre cultivos de invierno, sobre trigo, cebada, que esa ha tenido más problemas, el impacto climático ha sido bastante más duro. Bien. Una mínima aclaración, que a veces uno, cuando la gente escucha soja de segunda, por ahí puede pensar que es como de segunda categoría, y no, es segunda porque viene de otro cultivo anterior que es el primero, y la soja atrás de ese, ¿verdad? Así es, entonces es un cultivo donde es un poco más difícil eficientizar el uso del agua porque hay dos cultivos en el mismo año utilizando la misma lluvia. Trigo primero, soja después, que se complementan perfectamente, pero tenés que tener un año para que funcionen los dos cultivos bien, climáticamente muy favorable. Hay zonas, el oeste bonaerense, el sur de Buenos Aires, donde no se ha podido sembrar la soja de segunda directamente por falta de humedad, que ha llovido muy tarde y la ventana de siembra es bastante breve para sembrar soja de segunda. Pero haciendo toda la cuenta y las estimaciones que hay, 50 millones de toneladas, 52 millones de toneladas van a estar, lo cual es un ingreso importante de dólares para el país, es cierto. Pensemos que en el mercado internacional está en 527 dólares la tonelada, que es muy alto, es el precio que reciben Estados Unidos, o sea, todos nuestros competidores reciben ese precio, ¿no? Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos, nosotros no, nosotros argentinos recibimos en vez de 527 dólares la tonelada, 2.400 pesos, ¿no? Es una diferencia abismal, si lo miramos en ese sentido. El productor, el gobierno El sí. productor. El gobierno recibe los 527 dólares la tonelada o 530, lo que esté, y se queda completos en dólares billete en el exterior. El productor no, el productor está en otra situación, recibe pesos, que equivaldría un poquito menos de la mitad del valor internacional si tomamos el dólar que se consigue hoy en la casa de cambio, ¿no? Bien. El maíz, el otro cultivo, el cereal de verano, que en algunos lugares ya empezó a cosecharse, es de un volumen menor en cantidad de toneladas, en millones de toneladas, pero está avanzando bien la cosecha. Mirá, sí, te diría que este año se ha sembrado mucho más maíz de segunda fecha, maíz tardío, que es otro tema, más que todo desde el punto de vista estratégico y tecnológico. Los productores estamos diversificando siembras con biotecnología, instrumentos nuevos que tenemos. Entonces hay un poquito más de retraso en la siembra, pero más estabilidad de rendimiento con esta tecnología. La sequía nos pegó muy duro a los maíces sembrados temprano, eso fue realmente terrible. Este año recorrer los lotes en enero, la verdad es que daban ganas de llorar, pero
Otra vez te diría que más en el caso del maíz, la inversión, la tecnología, las semillas nuevas, la genética, la biotecnología nos ayudó muchísimo en ese sentido para atenuar lo que fue el impacto terrible de la sequía. Vamos a andar entre 22, 24 millones de toneladas de maíz, lo cual es poquísimo, poquísimo, porque el área de siembra es muy baja. El gobierno con el sistema de cuota de exportación y las retenciones muy altas al maíz ha hecho que el cultivo se haya reducido, cuando todo el mundo está al revés, expandiendo el área de siembra de maíz. Así que bastante triste estar en esta situación, pero bueno, van a ingresar 24 millones de toneladas y espero que el gobierno no las deje exportar y poder transformar todo el fruto del esfuerzo en dinero para pagar las cuentas, que es lo que está preocupando mucho por el endeudamiento que tienen los productores. ¿Cómo es esto último, que no las deje exportar? Claro, el gobierno pone cupos de exportación tanto para trigo y maíz. Pero esperás que el gobierno sí deje exportar, ¿o que no? Esperemos que sí, que deje, sí, claro. Ah, está bien, claro, que permita exportar, claro. Porque si no, digamos, todo el fruto del esfuerzo. Ya ha pasado hace muchos años, ya 7 años que el gobierno cuotifica las exportaciones, generando un sistema de mercado cautivo donde se traslada dinero de los productores a las industrias, a los exportadores, algo que todos lo conocemos, que eso genera menor inversión, menor área de siembra de maíz, cuando el mundo está para el otro lado, haciendo todo lo contrario, invirtiendo más, sembrando más maíz y aprovechando la oportunidad que brinda el mundo y los precios internacionales. Bien. A propósito del mundo, Ucrania en este momento, tengo entendido, es el tercer productor mundial de maíz. ¿Y cómo puede influir el conflicto entre, ruso-ucraniano por Crimea, que está generando tensión en Europa también, Rusia con Estados Unidos, lo sabemos, pero siendo Ucrania un gran productor de cereales como maíz y trigo, ¿puede incidir en el precio internacional? Está incidiendo. Eso es otro tema. Trigo. Vamos a empezar a sembrar en pocas semanas. El precio internacional del trigo ha crecido muchísimo. Uno de los temas es todo el problema del Mar Negro. En el Mar Negro se exporta el 25% del trigo mundial, o sea, es importantísimo, importantísimo. Hay serios problemas. Los países compradores de trigo ya están tratando de asegurarse pagando precios muy altos de trigo. Por otro lado, las planicies del sur de Estados Unidos están con problemas de sequía. Hay una oportunidad de sembrar trigo impresionante. ¿Qué está pasando acá? Todavía no podemos vender la campaña pasada de trigo, que están cerradas las exportaciones. Argentina es increíble, estamos exportando solamente 1,5 millones de toneladas, nos autorizaron, que es nada, en retenciones son 100 millones de dólares, que no es nada, en ingreso de divisas 450 millones de dólares, que no es nada para el trigo, y podríamos estar sembrando, pero tranquilamente, el doble de trigo, en vez de 3 millones de hectáreas, 6 millones de hectáreas. Ahora se están tomando las decisiones. El hemisferio sur, que es Argentina y Australia, los únicos que podemos dar respuesta a los problemas del hemisferio norte rápido, se está preparando para sembrar más, que es Australia. Nosotros no. Nosotros seguimos con el mismo sistema y estamos perdiendo de ingresar divisas. Vos hablabas de las divisas de la soja. Las divisas que pueden entrar en diciembre y en enero son las del trigo. Argentina podría estar creciendo las exportaciones, duplicando el área de siembra, y en vez de exportar 450 millones de dólares, exportar 2.000 millones de dólares. Eso se puede hacer si nos permiten exportar y producir, pero por ahora no hay ninguna señal y ya estamos prácticamente con la campaña encima y no hemos visto ninguna señal favorable en ese sentido. Es decir que a pesar de que el trigo tiene un buen precio internacional, esto no alcanza a motivar al productor local para decidir sembrar trigo. Porque no llega a ese precio. Ese es el precio internacional bueno es el que reciben nuestros competidores. ¿Quiénes son nuestros competidores? Bueno, en el hemisferio norte, muchísimos países, Europa, Canadá, Estados Unidos. Y en el hemisferio sur somos pocos los que podemos dar respuesta rápida, porque estamos en contraestación poquísimos. Somos Australia y Argentina en volumen que lo podemos hacer. Australia a pleno, aprovechando, nosotros perdiendo millones de dólares con las sembradoras en los galpones. Ahora, ¿qué va a pasar? Pudiendo sembrar 6 millones de hectáreas de trigo, vamos a sembrar 3 millones y algo, 3 millones 500, algo por el estilo, y las sembradoras en los galpones. No se despacha combustible, no se vende semilla, no se consumen fertilizantes, no hay transporte, no se agrega valor, porque sembrar trigo es agregar valor a todos los insumos que comenté, a la tierra, a las semillas, a la maquinaria, a los fertilizantes, al conocimiento. Todo eso se pierde porque el gobierno no muestra al productor, mire, lo que va a sembrar
lo va a poder vender. Es algo tan sencillo como eso. Hoy hay silobolsas en el sur de la provincia de Buenos Aires, tapado de silobolsas de trigo que no se puede vender, y tenemos que salir a sembrar el trigo nuevo. Es una cosa que es absurda, pero así es, y hace muchos años es así. Por eso cada vez se siembra menos trigo en Argentina. Bueno, y la otra contracara es que pudiendo sembrar trigo y que sobrara el pan, estamos de vuelta discutiendo el precio del pan, en donde el trigo, la incidencia que tiene, no es la que uno cree. Sí, es mínima la incidencia del trigo con el pan, es un 10, 12%, depende del tipo de pan. Del pan, de los otros panificables es mucho menos, ¿no? De las facturas, de otros productos más sofisticados, es mucho menos. Y la verdad que es increíble que estemos perdiendo millones y millones de dólares que podría recibirlos el interior del país por estar con esta política de retenciones, que es poquísimo, porque vamos a tender a cada vez menos exportaciones. Entonces el 23%, que es la alícuota de retenciones de una exportación que tiende a cero, va a tender a cero. Es algo que no estamos logrando nada, ni siquiera ingresos fiscales. O sea, estamos rompiendo algo que es una oportunidad, pero histórica, más ahora con este problema del Mar Negro, que es algo que está sucediendo en este momento, y Canadá le gustaría dar respuesta a esto, pero bueno, en contrastación estamos nosotros, no ellos. Y Europa también lo va a hacer, pero después, de acá un año. Nosotros podemos hacerlo hoy, ahora, lo estamos desperdiciando y es muy frustrante, pues mucho empleo que se pierde en el interior, muchos dólares que se pierden cuando empiezan a escasear los dólares de la soja. Porque el productor vende soja en los meses que no tienen R. Cuando empiezan a tener R los meses, ya no hay más liquidación de soja, los productores no tienen más. Entonces, para esos meses que no tienen R, lo más cercano es el trigo, que lo estamos desperdiciando. Bien. Dos consultas más me quedan, Santiago. Primero, la cuestión de África, que se ve a África como el continente en donde a futuro puede aportar también muchos alimentos. Estuviste en África. ¿Qué ventajas tiene África o qué ventajas seguimos teniendo nosotros en relación a África? Bueno, te diría que en África, primero que son África, uno dice África y son 54 países, 18 idiomas, religiones, culturas diversas, ¿no? Sí. Pero hablemos de África subsahariana, ¿no? Sí. Bueno, ahí se encuentra el 60% de las tierras productivas que no están cultivadas del mundo. O sea que es impresionante la cantidad de tierra que hay para cultivar. Cuando un argentino llega allá con el conocimiento que tenemos de la siembra directa, en fin, todo lo que conocemos como agricultores argentinos de vanguardia, que lo somos a nivel mundial, decís, bueno, esto hay que empezar a hacer tal cosa, tal otra, pero te empezás a encontrar con la realidad de ahí, que son culturas, realidades políticas, complejidades con la tenencia de la tierra, hay infraestructura, un montón de inconvenientes, corrupción. Fíjense que países como Tanzania son países con mucha corrupción, están al mismo nivel en Transparency International que argentinos, están al mismo nivel de corrupción que nosotros. O sea, son países con incidencia de corrupción muy importante. Entonces es bastante complejo empezar a invertir. Lo que sí, esos países están pasando problemas importantes de subalimentación, de hambre, y tienen que solucionarlo sí o sí. Entonces el trabajo está de conjugar las tecnologías que conocemos nosotros con la cultura de ellos. Es bastante complejo. Hubo un avance en unas reuniones que estuvimos en algunos países. Tanzania es bastante receptivo, Zambia es un país que es muy receptivo a las inversiones, Sudáfrica también con sus bemoles, pero yo creo que Argentina puede ayudar muchísimo a incorporar tecnología, biotecnología, que está prohibida en la mayoría de los países africanos. Es una cosa que uno no puede entender, como una tecnología que te ayuda a producir más esté prohibida, pero lo está. Y así muchas otras cosas más que podríamos aportar, pero que tenemos que trabajar en conjunto para compatibilizar las culturas y las políticas locales de cada lugar para tratar de ayudar a que los africanos puedan alimentarse a sí mismos y más adelante, pero bastante más adelante, poder ser exportadores de alimentos. Muy bien. Clarísimo, Santiago. Muchas gracias por aportarnos esta información, este conocimiento.